Pero Pablo, presentando el Evangelio en Romanos, recuerda que tiene casi 3 capítulos enteros sobre la forma en que el Evangelio comienza, porque es esencial lo que la ley dice. Les dice que están bajo la ley, que toda boca se calle, y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. No era la cultura la que explicaba la falta de convicción del pecado. Tenía más que ver con lo que se omitía en el mensaje. La predicación no tenía la intención de condenar a las personas por el pecado. El temor de que las personas se ofendieran si predicabas ciertas verdades estaba afectando toda la presentación del Evangelio. Y es verdad que la verdadera predicación bíblica ofende a las personas. La gente en la capilla de Westminster se ofendía mucho. Un hombre dijo después de un servicio: vine, dijo, esta mañana a escuchar al Dr. Morgan. Y fue ese calvinista, refiriéndose a Martin Lloyd-Jones. Frecuentemente las personas se ofenden, no a través de nosotros y nuestra personalidad, sino a través de la verdad que conduce a la salvación. Y eso sucedió en la capilla de Westminster. Pero escucha este final de un sermón de Lloyd-Jones. ¿Alguna vez has enfrentado la cuestión de tu actitud hacia Dios? ¿Eres rebelde contra Dios? ¿Eres un enemigo de Dios? ¿Sientes que sabes mejor que Dios? Si es así, te diré que lo que estás sufriendo ahora no es nada de lo que tendrás que sufrir, que es la raíz de todos los males y problemas, es la causa de todo el sufrimiento, todo el dolor, toda confusión. La única esperanza es reconocerlo, enfrentarlo, ir a Dios en total contrición y arrepentimiento. Ahora, en estos términos, por supuesto, hablamos del camino de paz a través de Cristo, pero hay un punto para ellos, y el punto es que el hombre debe ser derribado. Necesitamos saber qué tan malos somos antes de saber cuán maravilloso es el Evangelio. Lloyd-Jones no estaba en sintonía con la visión predominante de la predicación del Evangelio. View of gospel preaching. And that led to another thing. Y eso condujo a otra cosa, porque las personas se convirtieron en cristianos profesantes bajo un evangelio superficial. Muchos llegaron a las iglesias y todavía eran mundanos en sus actitudes y puntos de vista, y por lo tanto la enseñanza desarrolló que estos son verdaderos creyentes, pero aún no han recibido la santificación, y eso se obtiene al rendirse más a Cristo. Recibes a Jesús como Salvador, pero ahora tienes que aceptarlo como el Señor y luego tu vida cambiará. Bueno, esa enseñanza llegó para tratar de abordar el hecho de que había demasiados creyentes profesantes cuyas vidas nunca habían sido transformadas, pero esto había sucedido, como Lloyd-Jones argumentaría que había sucedido, porque la regeneración había quedado fuera de la predicación. Dios tiene que hacer que las personas sean nuevas criaturas, tienen que nacer de nuevo. Hay un lado divino en la conversión y un lado humano, responsabilidades. Sí, debemos predicar completamente la oferta del Evangelio. Nadie que venga a Cristo será echado fuera. Él ama a los pecadores. Debemos predicar eso completamente, pero nunca debemos contradecir el lado divino con: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. El tiempo de conversión de una persona no está en nuestras manos, ni en sus propias manos. Dios tiene que abrir los ojos. Predicamos y solo después sabemos, ¿no es cierto?, que Dios ha hecho algo, nuestras vidas han sido cambiadas. Bueno, Lloyd-Jones desarrolló esto en ese libro sobre el Sermón del Monte. Hace unos años me animaron a ver la copia de John MacArthur que tiene del libro Lloyd-Jones, el Sermón del Monte, para ver cuánto estaba subrayado. Y es maravilloso cómo una generación de predicadores ayuda a otra. Así que esta es la primera razón por la que él no pudo unirse bien con el evangelicalismo contemporáneo. Tenía que ver con un enfoque completo del Evangelio. Ustedes me entienden, no estoy diciendo que el Evangelio no fue predicado, lo fue, pero no fue la predicación completa del Nuevo Testamento. Ahora, la segunda razón es que hubo un desacuerdo entre Lloyd-Jones y la mayoría en Inglaterra. Al principio sobre el asunto de la adoración pública. Un periódico cristiano durante su tiempo en la capilla de Westminster comentó, y no pretendía ser un elogio,
Dijo que la forma de adoración en la capilla de Westminster habría sido reconocido por los fieles de hace 300 años. Eso es cierto. ¿Cuáles eran los contenidos de la adoración? Oración, alabanza, lectura de las Escrituras, sacramentos, predicación, punto. No había vestimentas, no había coro, no había director musical, no había orquesta. Justo lo que había estado presente 300 años antes. Ahora, de eso no deduzcas que Lloyd Jones pensó que si pudiéramos hablar como personas de hace 300 años, seríamos más ortodoxos. No creía nada de eso. Por supuesto, creía que teníamos que ser modernos en la forma en que hablamos, en la forma en que presentamos la verdad. Pero él también creía que nuestra adoración necesita ser controlada por las Escrituras. Está bajo las órdenes de Dios. No es para nosotros. Él diría controlar lo que debiera ser el contenido de la adoración. Él creía como Calvino que la adoración a Dios debe preferirse a la seguridad del hombre y los ángeles, elevada visión de adoración. Y esto se vincula con esta pregunta de la presentación del Evangelio. Escucha, Lloyd Jones. Concebimos la salvación bajo esa débil predicación. Concebimos la salvación no como algo que principalmente nos lleva a Dios, sino como algo que nos da algo. ¿Y cuál es el resultado? Una falta de percepción de Dios en nuestros servicios, una falta de reverencia, una falta de asombro, una falta de santidad, una ligereza, falta de sinceridad, como nunca encontrarás en las Escrituras. ¿No ves que si comenzáramos con la grandeza de Dios, todo nuestro pensamiento sería revolucionado de inmediato? Y no nos hemos dado cuenta que el Dios que hizo el mundo podría soplar sobre nosotros y hacernos desaparecer en un segundo, mientras hablamos. Bueno, él dijo otras cosas sobre este tema y es relevante, estoy seguro, a nuestro tiempo presente. Bueno, tal vez solo ligeramente abordarlo. Todo el asunto del avivamiento. Bajo la teología arminiana, el avivamiento comienza a desaparecer como una idea, porque los hermanos arminianos, y ellos son hermanos, creen que avivamiento significa un intenso trabajo evangelístico. Y si solo somos fieles y hacemos nuestro trabajo adecuadamente, debe haber avivamiento. Esa idea se hizo tan común que la gente anunciaría de antemano una reunión de avivamiento que significaría un verdadero evangelismo. Evangelismo y avivamiento se identificaron. Pero cuando lees sobre la historia de los avivamientos, y cuando lees los hechos de los apóstoles, descubres que en un verdadero despertar espiritual sucede algo, que no siempre está presente cuando hay un evangelismo sano. Hay periodos extraordinarios en los que Dios obra en poder, como en Éfeso. Creo que mencioné hace unos días eso, cuando se quemaron libros por un valor de 50.000 piezas de plata. Toda una ciudad está en alboroto. Eso sucedió en la historia, sucedió en este país. El gran despertar, el segundo gran despertar, hombres que habían estado predicando fielmente el Evangelio durante años. Algo se agrega a su ministerio. Dios envía a su misericordia un nuevo derramamiento del Espíritu de Dios. Es un hecho histórico claro. Y Lloyd Jones dedujo de esto que una teología equivocada pone la prioridad en lugar equivocado. La primera prioridad no es mi testimonio y mi predicación, no. ¿Qué es? Hechos capítulo 6. Nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Ese es el orden, y cuando la Iglesia comienza a pensar, todo depende de nuestra actividad, algo está mal. Depende de Dios, y Dios tiene los tiempos y las estaciones en sus manos. No significa en absoluto que nos volvamos fatalistas, pero sí significa que reconocemos que hay momentos y periodos en que Dios trata de manera especial con la Iglesia y que nosotros, cristianos, deberemos orar por una mayor plenitud del Espíritu Santo y la luz y el poder del Espíritu Santo. Bueno, eso leerás en Lloyd Jones
y él dice esto: el calvinismo de la necesidad lleva a enfatizar en lo que Dios nos hace, no en lo que el hombre hace, sino lo que Dios hace. No en lo que aferrarnos, sino Él a nosotros. El verdadero calvinismo enfatiza el elemento de avivamiento de la actividad de Dios. Es solo desde el declive del calvinismo que los avivamientos se han vuelto cada vez menos frecuentes. Cuanto más poderoso es el calvinismo, más probable es que tengas un avivamiento espiritual y un nuevo despertar de la doctrina. Se desprende que no puedes crear un avivamiento, sabes que eres totalmente dependiente de Dios. Nadie promueve tanto la oración como el calvinismo. Los calvinistas que no oran, yo digo que no son calvinistas. Estas cosas suceden como la noche sigue al día. Por cierto, la señora Lloyd Jones dijo de su esposo: nadie entenderá a mi esposo quien no sepa que él es, ante todo, un hombre de oración y un evangelista. Debo avanzar. Permítame tratar de resumir algunas reglas que él establecería para los predicadores. 1. Debe tener claro el propósito de la predicación. No es transmitir información, ese no es el primer propósito. Ni siquiera es simplemente transmitir la palabra de Dios a los oyentes. Es más que eso. Es hablar de Dios de tal manera a través de las Escrituras, por supuesto, que llevará a las personas a Dios y a su presencia. No es simplemente información que estamos dando. Estamos manifestando la verdad a la conciencia de cada hombre a la vista de Dios. Que los hombres y las mujeres se sentirán atraídos a Él. Así que una simple presentación intelectual de la verdad nunca fue algo que él elogió. Después de someterse a una cirugía de un cáncer en 1969, escuchó a los hombres, algunos de sus propios hombres, no podía llamarlos así, hombres que él apreciaba, pero cuando regresó a la fraternidad de ministros más tarde, tuvo algunos comentarios bastante críticos sobre nuestra predicación. Y están impresos en ese libro, Mensajero de la Gracia. Y en eso él dijo: es grandioso ser un oyente. ¿Quieres algo para tu alma? ¿Quieres ayuda? No, quiero un gran sermón. Quiero sentir la presencia de Dios, pero estoy adorándolo y considerando algo grandioso y glorioso. Si entiendo eso, no me importa cuán pobre sea el sermón. Pero no lo malinterprete. Él dedicó mucho tiempo a la predicación. Pero hay algo más importante que predicar. Y habló mucho sobre ese hecho. Segunda regla para la predicación: conózcase. Lloyd Jones podía hacer cuando tenía 40 años lo que no podía hacer cuando tenía 25. No comenzó exponiendo largos libros de las Escrituras. Tuvo que aprender, tuvo que madurar. Lo peligroso para nosotros es tomar modelos e imaginar que podemos ir a una iglesia y poner en práctica lo que otra persona solo puso en práctica después de que estuvo en el ministerio durante medio cuarto de siglo. Tenemos que conocernos, saber lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. ¿Recuerdas lo que Spurgeon dijo? No puedo predicar a través de los libros de las Escrituras. ¿Por qué no? Bueno, él no creía que tenía la capacidad, pero no quería decir que él no predicaba las Escrituras. Por supuesto que lo hizo abundantemente. Y también comentó en los servicios sobre un capítulo, así como la predicación de un sermón, pero solo tenemos que conocernos. No seamos demasiado entusiastas, incluso porque piensas que esa es la única manera de hacerlo. Conocernos es muy importante. Y luego esta es una tercera regla, y creo que es muy relevante hoy. Tenemos que prestar igual atención al mensaje y a la forma en que predicamos el mensaje. Con lo que quiero decir que, antes que nada, necesitamos un mensaje hecho en nuestros corazones. Tenemos que saber lo que tenemos que predicar, conocer las Escrituras, pero luego la forma en que entregamos es muy importante. Y muchos de nosotros cometimos el error cuando éramos jóvenes, y ciertamente lo hice, pero si tan solo tuviéramos un mensaje
y estuviéramos entusiasmados al respecto y pudiéramos hablar con cierta pasión, eso era todo lo que importaba. Pero eso no es todo lo que importa. Si la gente se va a llevar lo que estás predicando, si les va a quedar claro, la forma en que presentes es muy importante. En otras palabras, un sermón necesita un buen plan. Suele ser llamado esqueleto. Suele ser una introducción en 3 puntos. No importa exactamente cuál es la forma, pero debe tener una forma. Y debe ser una forma que las personas puedan seguir fácilmente. Y William Jay solía decir que un sermón tiene que golpear y adherir. Bueno, te doy ese punto, creo que es muy importante. Y Lloyd Jones era muy firme con la idea que no es predicación el deambular por un pasaje. Me refiero a que demasiados predicadores no dan ningún texto. Y la razón por la que no lo hacen es porque van a hablar de un capítulo entero y se pasan de un capítulo al siguiente y no hay un mensaje completo. Es lo que apreciamos sobre la predicación de MacArthur. El mensaje principal se manifiesta. No deambules por un pasaje de las Escrituras y llames eso predicación. Ahora otro punto. Olvidé decirlo toda la charla. El lugar de la predicación evangelística. Lloyd Jones en la mitad de su ministerio fue evangelístico. Y las editoriales han hecho daño al presentar en todos sus libros. Él es el gran expositor, el predicador. Eso no es históricamente cierto. Al menos la mitad de su ministerio fue la predicación directa y evangelística. Eso no se imprime mucho y los no cristianos no comprarán predicación evangelística, argumentaron las editoriales. Y no solo es culpa de las editoriales, otras personas participaron en las decisiones. Lo que estoy diciendo es, no mires a los libros de Lloyd Jones y digas, oh, él era un expositor. Él era, como su esposa dijo, un evangelista todos los domingos por la noche. Fue dicho por las personas que sintieron que su punto de vista teológico era equivocado y dijeron que Lloyd Jones era un maestro. No lleves a nadie a la capilla de Westminster para entender el Evangelio para ser convertido. En realidad dijeron, él no es un evangelista. Él era un evangelista y un poderoso evangelista. Me detendré en una anécdota o dos. E ilustraré este punto. Lo escuché predicar en 1964. Y fue un momento muy memorable, porque estaba en un culto a mitad de semana en una ciudad rural de Inglaterra y se llevaban a cabo elecciones generales, que son del Parlamento. Esa es la gran elección. Se esperaba un nuevo primer ministro. Ese gobierno era impopular. Había una gran expectación. Todas las personas hablaban sobre lo que iba a suceder al día siguiente. La política estaba en todas partes, incluso entre los cristianos. Y aquí, a mitad de semana, en esta ciudad, Lloyd Jones tenía que predicar. ¿Sobre qué predicó él? Él predicó mientras razonaba que la justicia, la templanza y el juicio venían. Y estoy bastante seguro de que al final de ese culto no había nadie en ese edificio con un pensamiento remoto sobre política o el próximo primer ministro, algo mucho más importante. Él aprovechó la oportunidad no para decir algo relevante para el momento, sino decir algo relevante para la eternidad. Eso es lo que él hizo una y otra vez. En Cardiff, en una oración, hubo una cena organizada por Fraternidad Médica Cristiana para los doctores. Fue la conferencia anual del Consejo Británico Médico y todos los principales especialistas y médicos estaban allí. Así que la Fraternidad Médica Cristiana invitó a todos ellos a un desayuno. Y Lloyd Jones iba a ser el orador y fue anunciado su tema. Era el propio doctor. Suena interesante, muchos fueron. Cuando Lloyd Jones se levantó para hablar, él dijo, hemos aprendido que la regla de nuestra acción siempre debe ser lo mejor para nuestros pacientes. Y quiero seguir esa regla ahora, él dijo. Continuó diciendo que el gran peligro para un médico es tratar todo de manera objetiva. Vemos personas muriendo, vemos personas enfermas. No nos detenemos a pensar en nuestra propia muerte, en nuestra propia necesidad, y eso lo llevó a tomar el texto. El hombre rico cuyos graneros estaban llenos, prósperos.
Esta misma noche se reclamará tu alma. Eso es lo que él predicó. Un amigo mío que estaba allí dijo que miró a su alrededor, en silencio, a todos los rostros, hombres que habían venido esperando escuchar algo interesante y agradable, pero no se veían irritados, habría lágrimas en los ojos de algunas personas. Él llegó a sus corazones. Lloyd Jones dijo, te suplico que no permitas que la profesión haga que te olvides de ti mismo. Eres un hombre y no únicamente un médico. Ese es Lloyd Jones. Él era sumamente un evangelista. Alguien dijo que Gales del Sur habría sido comunista en la década de 1930, si no fuera por la intervención de dos hombres, Anium Bipan, un político, y Lloyd Jones, el predicador. Hombres, la predicación es el primer llamado. No se distraigan, pónganlo en su primer lugar. Tenemos suficientes personas escribiendo libros y predicando en conferencias, etc. Pero Lloyd Jones estaba en su púlpito semana tras semana, en su propia congregación. En primer lugar, estos son los hombres que son sumamente necesarios. Que Dios nos ayude a todos a ser hallados fieles, a concentrarnos en las grandes cosas. Muchas gracias.